Jake Miller había estado trabajando en el turno de noche en la estación Stellar Mechanics 7 durante 3 años, y pensaba que ya lo había visto todo. Hiperimpulsores averiados, núcleos de antimateria agrietados e incluso una nave unida con lo que parecía cinta adhesiva y oraciones. Pero cuando la alarma de emergencia sonó a las 2 de la mañana, anunciando una llamada de socorro entrante, algo se sintió diferente. Tomó su café y corrió hacia la sala de control. Su colega Tony ya estaba allí, mirando el escáner con los ojos muy abiertos. Jake, tienes que ver esto. Ese barco es enorme y se está cayendo a pedazos. La pantalla mostraba una nave de transporte Valerian avanzando lentamente hacia la estación, dejando un rastro de humo y chispas en varios puertos de motor. Los valoranos eran una de las especies alienígenas más grandes de la galaxia conocida, con una altura promedio de alrededor de 3,6 metros, y sus naves reflejaban su tamaño. Este era al menos 4 veces más grande que cualquier cosa en la que Jake trabajara habitualmente. La Bahía 3 es la única lo suficientemente grande, murmuró Jake, mientras preparaba mentalmente su kit de herramientas. Diles que atraquen allí. Me prepararé. 20 minutos después, la nave se estrelló contra la plataforma de atraque con un horrible chirrido que hizo estremecer a Jake. El tren de aterrizaje estaba definitivamente destrozado. Observó por la ventana de observación cómo la esclusa principal se abría con un siseo, liberando una nube de vapor y el penetrante olor a circuitos quemados. Una matriarca valeriana salió y el primer pensamiento de Jake fue que parecía completamente agotada. Sus escamas, que deberían haber sido de un púrpura vibrante, se veían opacas y grises. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron los 3 pequeños niños valerianos aferrados a sus piernas, con los ojos abiertos de miedo. Jake corrió a su encuentro. El traductor de la matriarca no funcionaba correctamente, escupiendo palabras incoherentes mezcladas con estática. Motor, fallo crítico. Los niños no han comido. Por favor, ayuda. Se le quebró la voz y Jake pudo ver que apenas se mantenía a flote. Oye, está bien. Dijo Jake con suavidad, arrodillándose para ser menos intimidante a pesar de que la familia alienígena aún no empequeñecía. Ya estás a salvo. Primero nos ocuparemos de ti, luego nos preocuparemos de la nave. La matriarca, que se presentó como velera a través del traductor roto, pareció sorprendida. La mayoría de los mecánicos con los que trataba empezaban de inmediato con las evaluaciones de daños y las cotizaciones, tratando a los pasajeros como carga incómoda. Jake los condujo a la sala de descanso de la estación, que de repente les pareció muy pequeña. Con un extraterrestre de 3,6 metros de altura y sus hijos dentro, sacó su lonchera y empezó a dividir su sándwich en trozos para los niños. Miraron a su madre, quien asintió con la cabeza y luego devoró la comida como si no hubieran comido en días. ¿Cuándo comieron por última vez?, preguntó Jake en voz baja. El traductor de velera crepitó. 2 días. Se acabaron las raciones. Gasté los últimos créditos en combustible. A Jake se le encogió el corazón. Sacó su chip de crédito personal y se lo entregó a Tony. Ve a la cafetería. Dales una comida decente. Lo que quieran, cárgalo en mi cuenta. Tony arqueó una ceja, pero no discutió. Había trabajado con Jake lo suficiente como para saber que el mecánico tenía debilidad por las familias en problemas. Mientras los niños comían, Jake preparó la pantalla de entretenimiento de la sala de descanso con algunos dibujos animados antiguos de la Tierra. El niño más pequeño, que no debía de ser más que un niño humano de 3 años, se rió de los coloridos personajes a pesar de no entender el idioma. En cuestión de minutos, el pequeño estaba acurrucado contra la caja de herramientas de Jake, profundamente dormido. Velera observaba todo esto con lágrimas en los ojos. Eres muy amable. A la mayoría de los humanos, a casi cualquiera, no les importan los pasajeros. Solo quieren dinero rápido, arreglo rápido, irse rápido. Tus hijos estaban asustados, dijo Jake simplemente. Nadie debería tener que tener tanto miedo. Ahora, déjame ir a ver tu nave y ver a qué nos enfrentamos. Tomó su escáner de diagnóstico y se dirigió a la bahía de atraque. En cuanto entró en la nave Valerian, supo que esto iba a ser malo. Realmente malo. El pasillo principal chispeó con el cableado expuesto. El blindaje gravitacional se encendió y apagó, y toda la nave gimió como si le doliera. Jake se dirigió a la sala de máquinas, y lo que encontró allí le hizo latir la sangre.
Frío. El campo de contención de antimateria tenía microfracturas que lo atravesaban como una telaraña. Un movimiento en falso, un poco más de tensión, y todo podría haber explotado, vaporizando la nave y a todos sus ocupantes. El acoplamiento del hiperimpulsor estaba completamente quemado, fundido en un trozo sólido de metal inútil. Pero la cosa empeoró. Mientras se arrastraba por los túneles de acceso, su escáner detectó fracturas por tensión en el propio casco. No eran nuevas. Llevaban meses, quizá años, parcheadas e ignoradas porque las reparaciones adecuadas eran demasiado caras. Si Velera hubiera intentado saltar al hiperespacio con el casco en estas condiciones, la nave se habría destrozado en cuanto entraran en el corredor hiperespacial. Jake se recostó contra el mamparo e hizo cálculos mentales. Este era un trabajo de al menos 48 horas, probablemente más. Necesitaría nuevos módulos de contención de antimateria, un reemplazo completo del hiperimpulsor, noches de reparación del casco, vigas de refuerzo estructural y una docena de otros componentes importantes. Estaba considerando 30.000 créditos y piezas solo. Y eso no contaba la mano de obra. Salió a rastras y encontró a Velera en la sala de descanso, viendo a sus hijos dormir plácidamente por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. ¿Qué tan mal está?, susurró, sabiendo ya que la respuesta no sería buena. Jake dudó. Podía ver el miedo en sus ojos. La esperanza desesperada luchando contra la realidad aplastante. Es extenso. El campo de contención está fracturado. El hipermotor está quemado. Y su casco tiene fracturas por estrés que podrían haberlos matado a todos si hubieran saltado al hiperespacio. Velera hundió los hombros. ¿Cuánto? Honestamente, 30.000 por las piezas, probablemente otros 20 por la mano de obra a tarifa estándar. Cerró los ojos. Tengo quizás 3.000 créditos. Eso es todo. Todo lo demás también se fue. Su voz se fue apagando, cambiando a su idioma nativo con angustia. Jake vio a sus 3 hijos dormir plácidamente, con la barriga llena por primera vez en días. Por fin se sentía seguro. Pensó en su propia familia, perdida años atrás en el colapso de una colonia. Pensó en por qué se hizo mecánico en primer lugar. La promesa que se hizo a sí mismo de mantener a la gente a salvo, a las familias unidas. Esto es lo que haremos, dijo Jake con firmeza. Voy a arreglar tu nave, toda, como es debido. Y luego ya calcularemos el pago. Veler lo miró como si acabara de hablar en un idioma extraño que ella nunca había escuchado antes. ¿Confiarías en mí? ¿No me conoces? Podría irme y no pagar nunca. Jake sonrió. Tus hijos están durmiendo en mi sala de descanso, llenos y felices por primera vez en días. Sí, confío en ti. Ahora descansa un poco. Esto va a llevar un par de días, y parece que necesitas dormir tanto como tu nave necesita reparaciones. Jake pasó los siguientes 2 días prácticamente viviendo dentro de la nave de Velera. Había trabajado en muchas naves alienígenas antes, pero la ingeniería valeriana era algo completamente diferente. Todo fue construido a una escala que lo hizo sentir como un niño trepando por el taller de su padre. La llave que necesitaba para los tornillos de antimateria era tan pesada que tuvo que usar ambas manos. Alrededor de la 6ª hora del primer día, Velera lo encontró encajado en un pozo de mantenimiento, recableando la red de distribución de energía. Ella le trajo café, y de alguna manera descubrió cómo usar la máquina de tamaño humano en la sala de descanso. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Puedo encontrar otra manera. Vender el barco como chatarra, tal vez. Jake hizo una pausa en su trabajo y la miró. Incluso sentada en una viga transversal a 20 pies de altura, estaba casi a la altura de sus ojos. ¿Y luego qué? ¿Cómo llevar a tus hijos a un lugar seguro? ¿Cómo te ganas la vida? Ella no tenía una respuesta. Además, continuó Jake, volviendo al cableado. Ya estoy metido hasta los codos en tu sistema eléctrico. Ya es demasiado tarde para echarse atrás. Durante las horas siguientes, hablaron. Realmente habló. Velera le contó sobre su difunto esposo, Kate Moore, quien murió cuando una compañía naviera recortó gastos en mantenimiento y su barco de carga sufrió una falla catastrófica en el motor. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Después de que él murió, recibí el pago del seguro y compré este barco, explicó,
sentada en la cubierta mientras Jake trabajaba arriba. Pensé que podría hacer viajes de carga independientes, ganar lo suficiente para criar a los niños cómodamente, pero las compañías navieras controlan todas las rutas rentables. Me dieron las peligrosas, las que atraviesan territorio pirata o cerca de estrellas inestables. La paga apenas cubría el combustible y las tarifas de atraque. Jake escuchó mientras reemplazaba un acoplamiento de potencia quemado. Así que te has estado agotando solo para cubrir gastos. Peor que cubrir gastos. Me he estado endeudando cada mes. Un poco más. Dejé de mantener la nave adecuadamente porque no podía permitírmelo. Me dije a mí mismo, solo un viaje más, un trabajo más, y luego lo arreglaría todo. Su voz se redujo a casi un susurro. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba arriesgando la vida de mis hijos. ¿Pero qué opción tenía? Eso golpeó a Jake con fuerza. Pensó en su propio pasado, en sus propias pérdidas. Perdí a mi familia hace 7 años, dijo en voz baja. Fallo en la colonia de la estación Titán. Falló el soporte vital en el sector residencial. Para cuando llegaron los equipos de emergencia, todos habían desaparecido. Mi esposa Beth, mi hija Amy, ambas desaparecidas. Bella lo miró. Lo siento mucho. Por eso me hice mecánico, continuó Jake, apretando el último perno del enganche. No pude salvarlos porque alguien, en algún lugar, tomó atajos, no hizo bien su trabajo, no se preocupó lo suficiente por arreglar las cosas como es debido. Me prometí a mí mismo que nunca sería esa persona. En cada barco en el que trabajo, imagino que mi familia está a bordo. ¿Los dejaría volar en este? Si la respuesta es no, no dejo de trabajar hasta que la respuesta sea sí. Se sentaron en silencio por un momento. Dos personas de mundos diferentes conectadas por la pérdida y la determinación de proteger lo que quedó. Jake bajó y se trasladó al siguiente sistema que necesitaba atención. A medida que avanzaba en el barco, iba encontrando más problemas. El sistema de soporte vital funcionaba con protocolos de respaldo. La computadora de navegación tenía datos corruptos que podrían haberlos enviado a una estrella. Las cápsulas de escape de emergencia no habían sido inspeccionadas en 5 años y probablemente no se desplegarían si fuera necesario. Cada vez que encontraba algo nuevo, lo arreglaba. No le pidió permiso a Velera. No lo agregó a ninguna orden de trabajo oficial. Él simplemente lo hizo porque era necesario hacerlo. Su supervisor, Randy, apareció el segundo día con aspecto molesto. Miller, necesitamos hablar. Has estado extrayendo piezas del inventario de la estación sin autorización. Solo los módulos de contención de antimateria cuestan 8,000 cada uno, y has utilizado 3 de ellos. Jake no dejó de trabajar. Ponlo en mi cuenta, lo pagaré con mi salario. ¿Tu sueldo, Jake? Tardarás 6 meses en pagarlo. Y esos son solo los módulos de contención. ¿Qué pasa con el conjunto del hiperimpulsor? Toda la reparación consiste en unir las vigas de refuerzo estructural. Luego tarda 6 meses o un año. No me importa. Randy se pasó la mano por el cabello frustrado. Así no es como funcionan los negocios. Tenemos protocolos, procesos de aprobación. No puedes decidir regalar piezas que valen miles de créditos simplemente porque sientes lástima por alguien. Jake finalmente se detuvo y miró a su supervisor. Randy, esa nave tenía fracturas en el casco que la habrían destrozado en el momento en que impactaran el hiperespacio. Esos 3 niños habrían muerto gritando en el vacío del espacio. Su madre los habría visto morir sabiendo que no podía hacer nada para salvarlos. Así que sí, estoy regalando partes. Despídeme si quieres, pero primero terminaré este trabajo. Randy lo miró fijamente durante un largo momento y luego suspiró. Intente utilizar las alternativas más baratas cuando pueda. Bueno. Y por el amor de Dios, rellene el papeleo correctamente para que al menos pueda justificar esto ante la empresa. Al final del segundo día, Jake estaba exhausto. Apenas dormía, vivía a base de café y determinación, pero el barco estaba tomando forma. Los motores zumbaban con una potencia suave en lugar del traqueteo mortal que habíamos tenido antes. La integridad del casco estaba al 98%. Todos los sistemas de seguridad estaban en línea y funcionaban perfectamente. Beler lo encontró en la bahía de carga, haciendo una última revisión de los generadores de gravedad artificial.
Sus hijos estaban con ella jugando a una especie de juego de valeriano que implicaba muchos saltos. Jaque, dijo en voz baja. No sé cómo agradecerte. Esto es más de lo que nadie ha hecho jamás por nosotros. Más de lo que pensé que alguien haría. Jaque sonrió con cansancio. Solo prométeme que te ocuparás del mantenimiento de ahora en adelante y tal vez encuentres rutas de carga más seguras. Lo prometo. Dudó, luego continuó. En la cultura valerana, nos enseñan que aceptar caridad es debilidad, que una matriarca debe ser fuerte, debe mantener a su familia sin ayuda de otros. He violado todas las expectativas sociales de mi gente al aceptar tu ayuda. Quizás esas expectativas estén equivocadas, dijo Jaque simplemente. Quizás pedir ayuda cuando la necesitas es en realidad lo más fuerte que puedes hacer, especialmente cuando tienes hijos que dependen de ti. El niño más pequeño corrió y abrazó la pierna de Jaque, balbuceando algo en valerano. Velera tradujo con una sonrisa. Dice que eres su humano favorito y quiere saber si vendrás a vivir en nuestra nave. Jaque rió y le alborotó la cresta de la cabeza al niño. Dile que tengo que quedarme aquí y arreglar las naves de otros, pero me siento honrado. Cuando llegó el momento de presentar la factura final, Jaque se sentó con Velera en la estación. Oficina. Había pasado la última hora documentándolo todo cuidadosamente, listando las piezas al precio exacto sin margen de beneficio y anotando toda la mano de obra como trabajo en garantía, a pesar de que la nave llevaba décadas sin garantía. El total final ascendió a 4.000 créditos, apenas más de lo que Velera había dicho que podía pagar. Miró la lista detallada y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No por estrés esta vez, sino por pura gratitud. Esto es. Has listado todo al precio de costo. Sin cargos por mano de obra, Jaque. Deberían ser al menos 50.000 créditos. Considera el resto y la inversión en mantener a la gente buena a salvo, dijo Jaque. Veler le agarró las manos y las dos a ella, casi aplastándole los dedos con la fuerza. Necesito tu nombre completo, tu número de identificación de empleado, todo, por favor. Jaque sintió una punzada de preocupación. Tal vez iba a presentar una queja por los bajos precios, meterlo en problemas con la empresa por cobrar de menos, pero lo anotó todo de todos modos. Memorizó cada detalle y luego lo abrazó con fuerza. Nunca lo olvidaré. Esto. Nunca te olvidaré. 3 días después, Jaque estaba en la cubierta de observación y vio partir la nave de Velera. Los motores funcionaban suave y limpios, el casco sólido y seguro. Los niños lo saludaron por la ventana, y él les devolvió el saludo. Tony se acercó a él. Sabes que vas a estar pagando esas piezas durante el próximo año, ¿verdad? Sí, dijo Jaque. Pero valió la pena. No tenía ni idea de que todo lo que había escrito, cada detalle sobre sí mismo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pasaron 3 semanas y Jaque casi se había olvidado del incidente con Velera y sus hijos. Casi. Todavía pensaba en ellos a veces, normalmente a altas horas de la noche cuando trabajaba en algún coche destartalado. Se preguntaba si habrían llegado a donde quiera que fueran. Si los niños comían con regularidad ahora, si Velera hubiera encontrado mejores rutas de carga, la vida en la estación 7 habría vuelto a la normalidad. Despertar, tomar café, arreglar naves, dormir, repetir. Jaque había empezado a pagar las piezas que había usado, viendo cómo una parte de cada sueldo desaparecía para cubrir su generosidad. No se arrepentía, pero su apartamento iba a estar bastante vacío por un tiempo. Entonces, un martes por la mañana, todo cambió. Randy asomó la cabeza en la zona de mantenimiento donde Jaque estaba cambiando un inyector de combustible en una pequeña lanzadera de pasajeros. Miller, ahora mi oficina. A Jaque se le encogió el estómago. Ese tono solía significar problemas. Se limpió las manos con un trapo y siguió a su supervisor, preparándose mentalmente para las malas noticias. Tal vez la empresa finalmente se había dado cuenta del uso no autorizado de piezas. Tal vez decidieron despedirlo después de todo. Cuando entró en la oficina de Ri, su supervisor parecía nervioso, lo cual era extraño. Randy nunca se ponía nervioso. El hombre había trabajado para Stellar Mechanics Incorporated durante 20 años y lo había visto todo. Siéntate, Jaque, dijo Randy, señalando una silla. Tenemos una conferencia holográfica desde la sede central. Vaya, murmuró Jaque,
hundiéndose en la silla. Ya está. Estoy despedido. Déjalos hablar, ¿de acuerdo? Un momento después, el proyector holográfico se encendió. Y de repente, Jake vio a un hombre bien vestido, de unos 50 años, sentado en lo que parecía una oficina muy cara. La placa en su escritorio decía, Thomas Brennan, director regional. Jake Miller, preguntó el hombre con una cálida sonrisa. Ah, sí, señor, soy yo. Excelente. Iré directo al grano porque sé que eres un hombre ocupado. ¿Qué te parecería un ascenso? Jake parpadeó. Lo siento. ¿Qué? ¿Un ascenso? Te ofrecemos el puesto de mecánico jefe del sector 9. Son 40 estaciones bajo tu autoridad, incluida la 7. Tendrás total discreción sobre los protocolos de reparación, las estructuras de precios y la formación del personal. El salario es 3 veces superior al que ganas actualmente, más beneficios y una estructura de bonificación por rendimiento. A Jake se le paró el cerebro. Se quedó mirando la boca del holograma entreabierta. Randy le dio un codazo. Di algo, idiota. ¿Por qué? Jake consiguió soltar. O sea, soy bueno en mi trabajo, pero no tanto. Y rompí un montón de reglas hace unas semanas con el uso de piezas no autorizadas. La directora Brennan se rió entre dientes. De hecho, es precisamente por eso que te ofrecemos este puesto. Una importante parte interesada de la empresa te solicitó específicamente por tu nombre. Revisaron tus métricas de servicio al cliente, tu historial de seguridad y tu enfoque en las relaciones con los clientes. Quedaron muy impresionados. Una importante parte interesada me solicitó a mí. ¿Quién? No tengo libertad para hablar de acuerdos de privacidad y todo eso, pero tienen una influencia significativa en la empresa y cuando hacen una recomendación tan contundente, la escuchamos. Entonces, ¿qué dices? Jake miró a Randy, quien se encogió de hombros. No me mires. Esto está muy por encima de mi nivel salarial. ¿Qué más podía decir? Sí, acepto. Fantástico. Recibirás toda la documentación oficial al final del día. Tu nuevo puesto empieza el lunes. Felicidades, Jake. Creo que vas a hacer grandes cosas por esta empresa. El holograma desapareció, dejando a Jake sentado en un silencio atónito. ¿De verdad acaba de pasar eso? Le preguntó a Randy. Su supervisor sonrió. Al parecer, qué suerte. Para el lunes, Jake estaba abrumado por nuevas responsabilidades. Tenía 40 estaciones que supervisar, cientos de mecánicos a sus órdenes y la autoridad para reestructurar por completo la forma en que se realizaban las reparaciones en todo un sector espacial. Lo primero que hizo fue aterrorizar a los contadores de rayos de la empresa implementando una nueva política de precios. En lugar del margen estándar que Stellar, los mecánicos siempre habían usado la técnica de extorsionar a los clientes para obtener cualquier crédito posible. Jake introdujo precios flexibles según las necesidades del cliente, tarifas estándar para embarcaciones comerciales y clientes adinerados, tarifas reducidas para operadores independientes con dificultades, planes de pago para familias y un fondo de emergencia. Esto es un suicidio financiero, le dijo un contador durante una videoconferencia. Perderemos millones en ingresos, replicó Jake, ganaremos algo mejor. Fidelidad del cliente, clientes recurrentes, recomendaciones de boca en boca. La gente vendrá a nuestras estaciones porque sabe que recibirá un trato justo, no será extorsionada. También implementó protocolos de seguridad obligatorios. Todos los mecánicos bajo su mando debían completar una capacitación adicional centrada en la identificación de problemas críticos de seguridad. La nueva norma era simple: si algo podía matar a los pasajeros, se reparaba independientemente de si el cliente lo había solicitado inicialmente. Se les informaba y se les cobraba de forma justa, pero la seguridad no era negociable. Sin embargo, el cambio más importante fue cultural. Jake inició un programa al que llamó El barco es el hogar. Exigía que todos los mecánicos dedicaran 5 minutos a hablar con sus clientes, aprendiendo quiénes estaban a bordo, a dónde iban y por qué el viaje era importante. El objetivo era hacer que los mecánicos vieran las naves no como máquinas, sino como hogares, transporte para personas reales con vidas reales. Imaginen que su propia familia está en esa nave, les dijo Jake a sus mecánicos durante las sesiones de entrenamiento.
¿Los dejarían volar con un parche en la línea de combustible? ¿Se saltarían la comprobación de integridad del casco para ahorrar tiempo? Si la respuesta es no, entonces lo arreglan bien o no lo dejan salir de la bahía. El primer mes fue duro. Jake recibió quejas de la empresa sobre la reducción de los márgenes de beneficio. Recibió la oposición de los mecánicos que pensaban que les estaba dificultando el trabajo. Recibió mensajes de enojo de otros líderes del sector que pensaban que los estaba haciendo quedar mal. Pero entonces empezó a suceder algo interesante. Los índices de satisfacción del cliente en el sector 9 comenzaron a subir. Y no solo un poco, sino que se dispararon. Los clientes que habían usado estaciones en su sector comenzaron a solicitarlas específicamente, incluso si eso significaba viajar más lejos. Las reseñas en la red galáctica elogiaron el enfoque humano del servicio. La sensación de ser tratado con dignidad y respeto en lugar de como una cuenta de crédito ambulante. Las compras recurrentes aumentaron un 40% en 2 meses. Los nuevos clientes llegaron en masa, atraídos por las recomendaciones de amigos y colegas. Incluso especies alienígenas que tradicionalmente evitaban las estaciones dirigidas por humanos comenzaron a aparecer, curiosas por esta nueva forma de hacer negocios. Jake se convirtió en una leyenda de la industria. Otros mecánicos de la galaxia comenzaron a adoptar sus métodos. ¿Qué haría Jake Miller? Se convirtió en una pregunta frecuente en las bahías de reparación. De aquí al borde exterior. A pesar de todo, Jake se mantuvo humilde. Seguía pasando tiempo en las bahías de mantenimiento de la Estación 7. Seguía ensuciándose las manos arreglando naves junto a sus mecánicos. Recordaba de dónde venía y por qué había empezado a hacer esto. Una noche, unos 6 meses después del ascenso, Jake estaba terminando una reparación en un pequeño transporte familiar cuando sonó su comunicador. Era una invitación a la conferencia anual de Stellar Mechanics Incorporated Galaxy, obligatoria para todos los líderes de sector. Jake gimió. Odiaba los eventos corporativos. Todos esos discursos, sesiones de networking y sonrisas falsas, pero era obligatorio, así que tenía que ir. No tenía ni idea de que esa conferencia iba a revolucionar su mundo. Mientras cerraba la bahía de mantenimiento y se dirigía a casa, Jake pensó, de nuevo sobre Velera y sus hijos. Todavía se preguntaba cómo estarían. Todavía esperaba que hubieran encontrado una vida mejor. Lo que no sabía era que Velera pensaba en él todos los días. Cada informe que presentaba, cada protocolo que implementaba, cada documento de capacitación que creaba, aterrizaba en su escritorio. Los leía todos, observando con orgullo cómo el mecánico humano que había demostrado bondad a su familia transformaba todo un sector de su empresa. Y ahora decidía que era hora de que se volvieran a encontrar. Hora de que Jake supiera la verdad sobre a quien había ayudado esa noche en la Estación 7. Hora de que comprendiera cuánto había cambiado un acto de bondad no solo la vida de una familia, sino la de toda una corporación que abarcaba cientos de mundos. La conferencia era en 2 semanas. Jake la marcó en su calendario con un suspiro, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de volverse muy, muy interesante. El mundo de la capital corporativa de Nexus Prime era abrumador. Jake nunca había visto tantos seres de tantas especies diferentes en un solo lugar. El centro de conferencias por sí solo era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales, construido para albergar de todo, desde pequeños delegados Pixari que llegaban hasta las rodillas hasta desde humanos hasta los enormes Valoranos y Cromot, que se alzaban sobre todos los demás. Jake se sentía completamente fuera de lugar. Vestía su ropa más elegante, que aún se veía descuidada en comparación con los trajes caros y el atuendo formal que vestían los demás. Otros líderes de sector caminaban con confianza, haciendo contactos y charlando como si hubieran nacido para ello. Jake solo quería encontrar un rincón y esperar a que todo esto terminara. La ceremonia de apertura se celebró en un auditorio con capacidad para 10.000 personas. Jake encontró un asiento al fondo, con la esperanza de ser invisible. Las luces se atenuaron y una serie de ejecutivos subieron al escenario, cada uno dando discursos cuidadosamente preparados sobre las ganancias trimestrales, los planes de expansión y la sinergia corporativa. Los ojos de Jake se pusieron vidriosos. Esto era exactamente tan aburrido como temía. Entonces anunciaron al último orador. Damas, caballeros e invitados de honor,
den la bienvenida a la directora ejecutiva y accionista mayoritaria de Stellar Mechanics Incorporated, la matriarca velera Kate Moran. La taza de café de Jaque se le resbaló de la mano. La mano de Jaque se estrelló contra el suelo con un ruido metálico. Subiendo al escenario con elegantes túnicas ejecutivas, flanqueada por personal de seguridad corporativa, estaba la exhausta Valerie, la madre a la que había ayudado hacía 6 meses. Solo que ya no parecía agotada. Parecía poderosa, segura de sí misma, la líder de una corporación que abarcaba toda la galaxia. Sus escamas brillaban con ese vibrante púrpura que él solo había vislumbrado antes. Sus 3 hijos estaban sentados en la primera fila con ropa formal y aspecto orgulloso. La mente de Jaque daba vueltas. El transportista con dificultades era el director ejecutivo. La mujer que no podía permitirse reparaciones era dueña de toda la empresa. Nada tenía sentido. La voz de Velera resonó por el auditorio. Su traductor funcionaba a la perfección. Gracias a todos por venir. Hoy quiero hablar sobre el futuro de nuestra empresa y cómo vamos a transformar la forma en que hacemos negocios en toda la galaxia. Presionó un control remoto y apareció una presentación en la enorme pantalla detrás de ella. El título: Protocolos de servicios centrados en el cliente, priorizando a las personas sobre las ganancias. Durante demasiado tiempo, continuó Velera, nuestra empresa se ha centrado exclusivamente en maximizar los ingresos. Hemos cobrado los precios más altos que el mercado podía soportar. Hemos apresurado los trabajos para procesar más clientes. Hemos tratado a nuestros clientes como números de transacción en lugar de seres vivos con familias, esperanzas y temores. Este enfoque nos ha enriquecido, pero también nos ha hecho despreciados. Los murmullos resonaron entre el público. Algunos ejecutivos parecían incómodos. Hace 6 meses, realicé un experimento. Viajé disfrazado a una de nuestras estaciones remotas para ver de primera mano cómo nuestros empleados trataban a los clientes. Lo que descubrí fue revelador. Jaque se hundió aún más en su asiento, con una sensación horrible creciendo en su estómago. Mi nave sufrió una falla crítica genuina. Mis hijos y yo estábamos realmente varados, realmente arruinados. Habíamos donado la mayoría de nuestros recursos a un convoy benéfico que había sido atacado por piratas. No fue planeado, pero se convirtió en la investigación más valiosa que he realizado. La pantalla cambió para mostrar gráficos de datos y métricas de satisfacción del cliente. En esa estación, conocí a un mecánico que lo cambió todo. No vio una transacción. Vio a una familia asustada. Antes incluso de mirarme. En mi nave, alimentó a mis hijos hambrientos. Les dio un lugar seguro donde descansar. Demostró amabilidad sin esperar recompensa ni reconocimiento. Jaque quería desaparecer. La gente a su alrededor empezaba a mirar a su alrededor, preguntándose de quién hablaba. Este mecánico descubrió que mi nave debería habernos matado. Fallos críticos de seguridad que había ignorado porque no podía permitirme reparaciones. Pero en lugar de simplemente decirme el costo y rechazarme, lo arregló todo. Usó piezas que no podía permitirse, trabajó 2 días seguidos y me cobró apenas lo suficiente para cubrir los materiales. Lo hizo sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Velera hizo una pausa, asimilando sus palabras. Ese mecánico me mostró lo que nuestra empresa debería ser, lo que podría ser. Así que lo ascendí a mecánico jefe de todo un sector y le di autoridad para implementar su filosofía en 40 estaciones. Oh, no. Oh, no, no, no. Los resultados han sido extraordinarios. La satisfacción del cliente en el sector 9 hectáreas ha aumentado un 340%. La repetición de clientes ha aumentado un 40%. Las recomendaciones de boca en boca nos han traído más clientes nuevos que cualquier campaña publicitaria. Y todo porque un mecánico humano comprendió una simple verdad. Tratar a las personas con dignidad y respeto no solo es moralmente correcto, es un buen negocio. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba la foto de empleado de Jaque. Ese mecánico está aquí con nosotros hoy. Jaque Miller, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Todas las cabezas del auditorio se giraron, observando a la multitud. Jaque sintió como si sus piernas se hubieran vuelto de cemento. No podía moverse, no podía respirar. Un foco lo iluminó en la última fila, y de repente, 10.000 pares de ojos lo miraron fijamente.
Ahí está, dijo Velera con cariño. Jaque, por favor, no te avergüences. No hiciste nada malo de hecho, lo hiciste todo bien. Lentamente, mecánicamente, Jaque se puso de pie. El auditorio estalló en aplausos. No tenía ni idea de qué hacer con las manos. Baja, por favor, gritó Velera. Me gustaría que todos te conocieran apropiadamente. La caminata hasta el escenario fue la más larga de la vida de Jaque. Su rostro ardía de vergüenza. Otros líderes del sector le dieron palmaditas en la espalda cuando pasó. Algunos parecían impresionados, otros celosos, unos pocos parecían enojados porque los había hecho quedar mal. Cuando finalmente llegó al escenario, Vela colocó una enorme mano sobre su hombro. De cerca, pudo ver a sus hijos en la primera fila. El más pequeño le saludó con entusiasmo. Jaque Miller Velera anunció a la multitud que es la razón por la que todos estamos aquí hoy. Su enfoque en el servicio al cliente, su compromiso con la seguridad por encima de las ganancias, su capacidad de ver a las personas en lugar de las transacciones. En esto se convertirá Stellar Mechanics Incorporated. A partir de hoy, sus protocolos se están implementando en toda la empresa y en todos los sectores. Más aplausos. Jaque esbozó una débil sonrisa y un pequeño saludo. Sintió que iba a vomitar. Después de lo que pareció una eternidad, la ceremonia terminó. Velera solicitó que todos los líderes del sector se reunieran con ella para una sesión informativa más pequeña. Jaque se encontró conducido a una sala de conferencias junto a otros 200 ejecutivos aproximadamente. Velera contó allí la historia completa, sin dejar nada fuera. Como había estado completando un viaje tradicional valeriano de dificultades con sus hijos, enseñándoles humildad y el valor de la lucha. Como el fracaso del barco no había sido planeado, pero se convirtió en una lección invaluable. Como la amabilidad de Jaque sin conocer su identidad le había mostrado el tipo de persona que necesitaba para liderar la transformación de su empresa. Después de la sesión informativa, tomó a Jaque aparte para tener una conversación privada. Imagino que tienes preguntas, dijo suavemente. Unos cuantos miles. Sí, Jaque lo logró. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo este asunto del disfraz? Porque necesitaba ver quién eras realmente. Si hubieras sabido que yo era el director ejecutivo, tal vez me habrías tratado de manera diferente. Es posible que hayas intentado impresionarme o hayas actuado por ambición profesional en lugar de por compasión genuina. Necesitaba conocer tu carácter cuando nada estaba en juego, cuando no había ningún beneficio en ser amable. Jaque se pasó la mano por el cabello. Me siento como un idiota. Le cobré al CEO 4.000 créditos por un trabajo que valía 50.000 créditos. Velera se rió. Y es exactamente por eso que eres perfecto para lo que viene después. Jaque, quiero ofrecerte un nuevo puesto, vicepresidente de Relaciones con el Cliente y Estándares de Servicio. Tendrás la autoridad para reformular el modo en que toda esta empresa interactúa con cada cliente en cada mundo en el que operamos. Solo soy un mecánico, protestó Jaque. No sé nada acerca de ser ejecutivo. No te estoy pidiendo que dejes de ser mecánico. Te pido que enseñes a todos los demás en esta empresa a pensar como tal. Ver cada barco como el salvavidas de alguien, cada cliente como la familia de alguien. ¿Puedes hacer eso? Jaque miró por la ventana la extensa ciudad que se extendía debajo. Luego, de regreso en Velera, pensó en todas las familias que estaban allí, todas las personas que simplemente necesitaban que alguien las tratara de manera justa y las mantuviera a salvo. Sí, dijo finalmente. Sí, puedo hacerlo. El primer año como vicepresidente fue lo más difícil que Jaque había hecho jamás. Reparar naves era fácil comparado con cambiar toda la cultura de una corporación que abarcaba toda la galaxia. Tenía miles de empleados que habían estado haciendo las cosas de la misma manera durante décadas, y no apreciaban que un mecánico de la nada les dijera que necesitaban cambiar. La resistencia comenzó inmediatamente. Los altos ejecutivos que habían construido sus carreras basándose en los márgenes de ganancia le enviaron mensajes enojados. Los gerentes de la estación se quejaron de que sus políticas estaban reduciendo sus bonificaciones. Algunos mecánicos pensaron que estaba complicando innecesariamente sus trabajos. Pero Jaque tenía todo el apoyo de Velera y eso hizo toda la diferencia.
Cuando un vicepresidente regional intentó bloquear la implementación de los protocolos de seguridad ante todo en su sector, Velera voló personalmente hasta allí y lo reemplazó. La noticia se difundió rápidamente después de eso. Las nuevas políticas no eran sugerencias. Ellos eran el futuro de la empresa. Jake pasó meses viajando de estación en estación, entrenando sesiones con mecánicos, gerentes y personal de atención al cliente. No hizo presentaciones en PowerPoint ni discursos corporativos. En cambio, contó historias reales sobre personas reales. Les contó sobre Velera y sus hijos, sobre cómo habían estado a horas de sufrir una falla catastrófica del motor. Les contó sobre la colonia en la estación Titán y por qué se convirtió en mecánico en primer lugar. Les contó sobre la pareja de ancianos en Turi a la que había ayudado el mes pasado, cuyos ahorros de toda la vida estaban atados a su pequeño barco de transporte, y como un precio justo por las reparaciones les había permitido seguir trabajando en lugar de quedarse en la indigencia. Cada barco que llega a tu bahía transporta el mundo entero de alguien, le decía Jake a los mecánicos. Tal vez sea su negocio, su hogar, su única forma de acceder a tratamiento médico, su oportunidad de ver a familiares que no han visto en años. Cuando tomas atajos, cobras de más o te apresuras en un trabajo, no solo estás afectando a la máquina, estás afectando vidas. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Los índices de satisfacción del cliente aumentaron en todos los ámbitos. Las críticas enojadas que habían plagado a los mecánicos estelares durante años comenzaron a ser reemplazadas por recomendaciones entusiastas. Las especies alienígenas que habían evitado las estaciones dirigidas por humanos durante décadas comenzaron a regresar. Tengo curiosidad por este nuevo enfoque. Los analistas financieros corporativos se sorprendieron cuando llegaron los informes trimestrales. A pesar de reducir los precios y ofrecer planes de pago, los ingresos en realidad aumentaron, mucho. El aumento del volumen de clientes compensó con creces la reducción del beneficio por transacción. Resulta que cuando tratas a las personas de manera justa, regresan y traen a sus amigos. Otras corporaciones comenzaron a intentar copiar este enfoque, pero nunca les funcionó. Implementarían políticas similares, pero sin un compromiso genuino detrás de ellas. Los clientes podían notar la diferencia entre una empresa que realmente se preocupaba y una que simplemente seguía una tendencia. La parte favorita del trabajo de Jake seguía siendo el trabajo de campo. A pesar de su nuevo y elegante título y de la oficina ejecutiva en la sede corporativa que apenas usaba, se aseguraba de pasar al menos una semana cada mes trabajando en un área de mantenimiento en algún lugar. Aparecía sin avisar en una estación al azar, se ponía un mono y trabajaba junto a los mecánicos habituales. Esto volvió loco a su equipo de seguridad, pero Jake insistió. No puedo enseñar a la gente a ser buenos mecánicos si yo mismo olvido cómo serlo, les decía. Fue durante una de estas visitas, aproximadamente 2 años después de asumir su nuevo cargo, que Jake conoció a un joven mecánico llamado Danny Rodríguez. El chico acababa de salir de la escuela técnica, tenía apenas 20 años y trabajaba en su primer empleo real en la estación 7, la misma estación donde Jake había empezado, donde todo había cambiado. Jake estaba observando a Danny trabajar en un pequeño transporte familiar cuando notó que el niño dudaba. La nave pertenecía a una madre soltera con 2 niños pequeños, y había un problema con los generadores de escudo que sería costoso de arreglar. Danny siguió mirando el costo estimado en su tableta, luego a la familia en la sala de espera, luego nuevamente a la tableta. Jake podía ver la lucha interna que se desarrollaba en el rostro del niño. Finalmente, Danny se acercó a la mujer. Señora, encontré un problema con sus generadores de escudo. No van a fallar inmediatamente, pero están lo suficientemente degradados como para que no me sienta seguro dejando que mi propia familia vuele con ellos. La reparación costará unos 3.000 créditos. El rostro de la mujer cayó. Yo no tengo tanto, ya estaba estirando mi presupuesto para la puesta a punto del motor. Danny miró a Jake sin saber quién era, solo veía a otro mecánico con mono. Jake le hizo un pequeño gesto de aliento. Está bien, dijo Danny respirando profundamente. Esto es lo que vamos a hacer. Puedo ofrecerte un plan de pagos de 200 créditos al mes y voy a marcar esto como una reparación crítica de seguridad, lo que significa que puedo conseguir piezas reacondicionadas en lugar de nuevas. Eso reducirá el costo a la mitad. Serán 1.500 en total, pagados en 8 meses. ¿Funciona?
El alivio inundó el rostro de la mujer. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Después de que se fuera, Jake se acercó a Dani. Fue una buena idea lo del plan de pagos y las piezas reacondicionadas. Dani se encogió de hombros, aún sin reconocerlo, simplemente siguiendo los protocolos. La seguridad es lo primero. Tratar a cada cliente de forma justa. Encontrar soluciones en lugar de solo citar problemas. Eso es lo que enseña Jake Miller, ¿verdad? Jake sonrió. Sí, eso es lo que enseña. Soy Jake, por cierto. Dani abrió mucho los ojos. Ay, no. Ay, tío. No lo hice. Es decir, no lo intentaba. Me estuviste observando todo el tiempo. Tranquilo, chico. Lo hiciste. Genial. Eso es exactamente lo que deberías haber hecho. Estoy orgulloso de ti. Dani parecía a punto de desmayarse de alivio. Esa noche, Jake estaba haciendo una última inspección en la bahía cuando oyó voces conocidas. Valera y sus hijos habían venido a visitar la estación. Los niños ya eran más grandes, más seguros, pero aún se les iluminaba la cara al ver a Jake. El más pequeño, que ahora era casi tan alto como Jake, corrió y lo abrazó. Tío Jake, dijo mamá, estuviste aquí. Habían empezado a llamarlo así hacía un año. A Jake no le importaba. En cierto modo, eran familia. Valera se había convertido no solo en su jefe, sino en uno de sus mejores amigos. Cenaban juntos al menos una vez al mes, hablando de todo, desde la estrategia de la empresa hasta sus películas favoritas de la Tierra. ¿Cómo va la nave?, le preguntó Jake a Valera. Perfectamente, igual que la arreglaste. Casi estoy decepcionado. No pasa nada, así que no tengo excusa para ir a que la revisen más a menudo. Recorrieron juntos la estación. Valera señaló cuánto había cambiado desde aquella noche. Hace 2 años. Las instalaciones habían sido completamente renovadas. Nuevo equipo, bahías ampliadas, una sala de espera familiar con comida y entretenimiento. La estación 7 se había convertido en el lugar insignia para mecánicos estelares, el estándar que todas las demás estaciones intentaban alcanzar. ¿Sabes?, dijo Valera en voz baja. Mi gente tiene un dicho, las ondas de una piedra pueden cruzar un océano. Pienso mucho en eso cuando veo lo que has construido aquí. No lo construí solo, dijo Jake. Me diste la oportunidad. Y gente como Dani, son quienes realmente hacen el trabajo todos los días. Pero les enseñaste cómo. Nos enseñaste a todos cómo. Hizo una pausa, observando a sus hijos jugar en la plataforma de observación. En la cultura valeriana, tenemos otra tradición. Cuando alguien te salva la vida, se convierte en parte de tu familia. Salvaste la vida de mis hijos esa noche, Jake. Tu familia ahora, te guste o no, Jake sintió un nudo en la garganta. Me gusta mucho. 5 años después de esa noche, cuando un barco averiado llegó con dificultad a la Bahía 3, Jake se encontró de nuevo en la estación 7 para una ocasión especial. La compañía estaba inaugurando las instalaciones recién renovadas y bautizándolas como Centro de Excelencia en Servicio Jake Miller. Jake intentó disuadirlos, pero Valera insistió. La gente necesita saber lo que representamos. Su nombre representa todo lo que esta compañía ha logrado. Durante la ceremonia de inauguración, Jake pronunció un discurso ante los mecánicos, gerentes y clientes allí reunidos. Habló de su trayectoria desde aquel momento de miedo en el que pensó que lo despedirían por usar piezas no autorizadas hasta su actual puesto como vicepresidente que ayudó a transformar toda una industria. Pero sobre todo, habló del mecánico que acababa de ver en la Andén 3. El joven Dani Rodríguez explicaba pacientemente una reparación a una familia alienígena nerviosa, tomándose el tiempo para asegurarse de que la entendieran y se sintieran cómodos, buscando maneras de que el trabajo necesario fuera asequible. Así es la humanidad, dijo Jake. No porque los humanos seamos perfectos. No lo somos. Pero en nuestro mejor momento, nos vemos. Nos importamos los unos a los otros. Entendemos que cada persona que conocemos está librando su propia batalla, llevando sus propias cargas, esforzándose al máximo por cuidar a sus seres queridos. Miró a Valera de pie con sus hijos en primera fila. Un sabio Valerian me enseñó una vez que las ondas de una piedra pueden cruzar un océano. Un acto de bondad, una decisión de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil,
puede cambiarlo todo. No solo para una persona, sino para miles, millones. Así que mi reto para todos los presentes es simple: sean esa piedra. Generen esas ondas. Traten cada barco como si llevara a su propia familia, porque en cierto modo lo es. Todos estamos aquí juntos intentando llegar a casa sanos y salvos. Y si podemos ayudarnos mutuamente a hacerlo, bueno, es una buena manera de pasar la vida. La multitud aplaudió, pero Jake apenas lo oyó. Observaba a Danny trabajar por la ventana, viéndose a sí mismo 2 años atrás, viendo a cada mecánico que había elegido hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Más tarde esa noche, después de que la ceremonia terminara y la mayoría de la gente se hubiera ido, Jake se sentó en la sala de descanso con Velera y sus hijos. La misma habitación donde había alimentado a 3 niños alienígenas asustados y le había prometido a su madre que todo estaría bien. ¿Ustedes? ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Velera. Podrías haber hecho la reparación mínima, cobrar tu tarifa estándar y volver a casa. Seguirías siendo un mecánico normal con una vida sencilla. Jake lo pensó un momento y luego sonrió. Ni un segundo. Todo esto, importa. Mantenemos a la gente a salvo. Los tratamos con dignidad. Demostramos que hacer el bien y hacerlo bien no son mutuamente excluyentes. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? El niño más pequeño, ya casi adulto, bostezó y se apoyó en el hombro de Jake. Cuéntanos la historia otra vez, sobre la noche en que nos conocimos. Y Jake lo hizo. Les contó sobre la nave humeante, los niños asustados, la decisión de arreglarlo todo bien sin importar el costo. Se lo contó como se lo había contado cientos de veces a mecánicos de toda la galaxia, sin cansarse nunca porque le recordaba por qué hacía lo que hacía. Fuera de la ventana, las naves iban y venían, cada una cargando las esperanzas de alguien, los sueños de alguien, la familia de alguien. Y en las bahías de toda la estación, los mecánicos trabajaban con cuidado y orgullo, sabiendo que su trabajo importaba, que no solo reparaban máquinas, sino que mantenían a la gente a salvo. Esa era la forma humana. Y había cambiado la galaxia, una reparación a la vez.